¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? Benvinguts al món de Juan y Patri. ¿Qué pasa, Chendelmón? ¡Feliz día 12 de octubre, Día de la Hispanidad! Caray, hacía ya un año que no decía eso. Como sé que os gustó el especial del año pasado del día 12 de octubre, pues he pensado que este año estaría bien hacer otro. Y es que resulta que el otro día estaba yo mirando cositas sobre la historia de España y todo este tipo de cosas. Y me encontré con un vídeo que hablaba sobre cómo sería si el Imperio Español fuera un país actual. Y me quedé pensando, ¿cómo habría sido el mundo si el Imperio Español nunca hubiese caído? ¿Existirían los mismos países? ¿Tendríamos la misma tecnología? Porque claro, si ahora mismo todos los países se unieran para formar un único país, no sería lo mismo que si ese país nunca hubiera dejado de existir. Así que este vídeo trata sobre eso. Vamos a analizar cómo hubieran evolucionado los hechos históricos del mundo si el Imperio Español nunca hubiese caído. Empezando desde 1808, cuando Napoleón invadió España. Ese fue el punto clave del Imperio Español, porque gracias a la invasión hubo una crisis política que los enemigos de España aprovecharon para fomentar el independentismo en América y así destruir el imperio. Así que partiendo de ese punto, ¿cómo habría sido el mundo si el Imperio Español nunca hubiese caído? ¡Comencemos! 1808. Napoleón no invade España. Fuera por lo que fuera, imaginemos que Napoleón no hubiera invadido España, que España por algún motivo pues se queda neutral en el conflicto de las guerras napoleónicas. Napoleón, con su ejército, podría haber conquistado Rusia, o sea que Rusia podría haber sido francesa. 1812. No se crea la Constitución de Cádiz, la PEPA, por lo cual no existe el trienio liberal y los progresistas son minoría. 1814. Francisco de Goya no pinta su famoso cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo, ya que no hubo invasión napoleónica, no hubo guerra contra el francés, así que la escena del cuadro nunca sucedió y Goya nunca lo pintó. 1820. Latinoamérica no se independiza. Recordemos que fue Reino Unido quien financió las revueltas y el independentismo de América Latina, lo que conllevó a una cantidad de desastres, de guerras, de crisis económicas en todo el continente por la tremenda crisis de gobierno y las crisis sociales que lo continuaron. Así que si el Imperio Español nunca hubiera perdido América, las ciudades y economía latinoamericanas habrían prosperado. 1821. España no firma con Estados Unidos el Tratado de Adams-Onís, lo que significa que España conserva Florida, California, Oregón, y Estados Unidos no se extiende hacia el sur, por lo que no hay esclavización masiva de negros, y los Estados Unidos no se industrializan rápidamente. 1825. Brasil no se independiza. Como no hubo invasión napoleónica de España, los reyes de Portugal no tuvieron que huir a Brasil. Y fue en ese momento cuando Brasil comenzó sus andadas hacia la independencia de Portugal. Como eso no pasó, Brasil no se independiza. ...1930... Estados Unidos no aprueba el Indian Removal Act, o sea, el traslado forzoso de las tribus de los nativos americanos, que sobre todo estaban presentes en el sur, en los estados de Florida, Luisiana y todos estos. Así que se evita un gran genocidio y se respetan sus culturas, que en el futuro prosperarían. ...1832... Francia domina Europa. Francia se convierte en la mayor potencia del continente europeo en tierra, y crea diversos estados que son satélites suyos. O sea que Francia es la potencia hegemónica y los demás países están sujetos a sus leyes, a su cultura, a su ejército, lo que desestabilizaría completamente la posición de poder en Europa. Por lo tanto, no todas las potencias crecerían igual, a lo cual no habría Primera Guerra Mundial, porque fue justamente por el equilibrio de potencias que estalló, y por lo tanto, tampoco Segunda.
1833. En esta realidad alternativa suponemos que hay ciertos aspectos que no cambian, y este año es el año de la coronación de Isabel II de España. Pongamos que sucede. En este caso, Isabel reinaría, pero no habría guerras carlistas. España no sufre un declive por la descolonización. Fue Napoleón el que introdujo el progresismo y el centralismo más exagerado. Así que el tradicionalismo y el foralismo prosperan. Y la revolución industrial llega antes a España. 1842. México y los Estados Unidos no entran en guerra. México nunca se independizó, así que sería España. Los Estados Unidos nunca fueron tan grandes, así que el territorio de México nunca perdió ni California, ni Texas, ni Nuevo México. –1848. La fiebre del oro en California ocurre dentro de territorio español, lo que significa que los ferrocarriles no van de este a oeste, sino de norte a sur. Los nativos americanos de las llanuras no son atacados, los bisontes no son exterminados, y California recibe inmigrantes desde el sur, o sea que no hay conquista del oeste. –1861. No se forman los Estados Confederados de América. La guerra de secesión no ocurre porque no hay esclavistas separatistas. –1871. No se funda el Imperio Alemán. Al ser Francia la mayor potencia de la zona y Prusia uno de sus satélites, este último no tiene suficiente poder para derrotar a Francia y unificar a Alemania. –1879. No sucede la Guerra del Pacífico, la Guerra del Guano y del Salitre. Chile, Bolivia y Perú no entran en guerra porque no son países. –1884. No se celebra la Conferencia de Berlín, porque la Alemania unificada no existe. En esta conferencia lo que se decidió es partir África entre las diferentes potencias europeas. Como no hay partición, es muy probable que hubiera ocurrido una guerra por el control de África, con una gran participación española y británica, que resultaría en una mayor libertad para los africanos, ya que en muchos casos se usarían como aliados, y no simplemente como personajes secundarios en un juego de partición europea. –1888. España inventa el submarino moderno y su armada se vuelve la más poderosa del mundo. El submarino de Peral es construido y reproducido, ya que España cuenta con organización y medios para hacer una gran flota. –1898. No sucede la guerra de Cuba. Estados Unidos tiene otros planes y no ataca a España ya que es demasiado poderosa, y España no pierde ni Filipinas, ni Puerto Rico, ni Cuba. –1914. No estalla la Primera Guerra Mundial. Ni Alemania ni la paz armada llegan a existir, así que tampoco se inventan los tanques de guerra. –1919. No se firma el Tratado de Versalles, ya que no hay Primera Guerra que finalizar, así que Alemania no se arruina y no se crea la República de Weimar. –1920. No se funda el partido nazi, ya que no existió la República de Weimar y esta no se arruinó. Así que todos los acontecimientos que llevaron al forjamiento de la ideología nacionalsocialista no sucedieron. Por lo tanto, en esta realidad los nazis no existen.
1922. No se funda la Unión Soviética, ya que no hubo Primera Guerra Mundial y Alemania no ayudó a los bolcheviques a sublevarse. Por lo tanto, tampoco hay Guerra Fría y el comunismo no triunfa internacionalmente. ...1929... El crack de la bolsa de Nueva York no sucede. La economía estadounidense no se aceleró ya que la Primera Guerra Mundial no sucedió. ...1931... No aparece la Segunda República Española, ya que España tiene buena salud económica y política. ...1936... No suceden ni la Guerra Civil ni el franquismo, ya que no hubo Segunda República. ...1939... No se rueda la película Lo que el viento se llevó, ya que la Guerra Civil Americana no sucedió y no se escribió la novela. ...1941... Japón ataca a un Pearl Harbor español. Estados Unidos no domina el Pacífico, ya que lo domina España. Así que Japón le declara la guerra a España. Los sucesos de Asia de esta época no tienen mucho que ver con los sucesos de Europa, así que pensamos que todo seguiría el mismo curso. ...1945... No se lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Como no hubo Segunda Guerra Mundial, España en esta realidad no tuvo que tener una solución rápida como si la necesitó Estados Unidos, así que las bombas atómicas no se crearon jamás. ...1947... Mahatma Gandhi libera a la India de los británicos elogiando a España. Los españoles integraban más a los nativos en su propio país que los británicos. Así que también podría haber estallado el independentismo en las colonias africanas británicas. ...1948... No se crea el Estado de Israel. Turquía no cae por la Primera Guerra Mundial, así que hay paz en Oriente Medio. ...1949... No sucede la Revolución Comunista China. El comunismo no está extendido, pero China seguramente reclamaría independencia respecto a Reino Unido. En esta época Reino Unido tenía mucho control sobre la economía y la política de China. Así que estos dos países podrían entrar en guerra, seguramente con la victoria de China. Así que España se quedaría como única superpotencia mundial. ...1953... McDonald's es español. Desde el territorio español de California aparece esta franquicia de restaurantes. ...1954... No aparece el rock and roll. Los estilos de música del blues estadounidense que darían paso al jazz, que daría paso al rock and roll, no llegan a existir jamás con potencial. Así que el rock, que desciende de ellos, no aparece.
1957. Se retrasa la carrera espacial. Estados Unidos y la Unión Soviética nunca competirían por a ver quién es el primero en llegar al espacio. Y como España es bastante más poderosa que Reino Unido, tampoco tiene esa necesidad de ir corriendo frente a otro competidor. En 1964. No aparece el movimiento hippie, ya que los estilos de música y cultura estadounidenses que lo crearon jamás existieron. En 1969. El Apolo 11 no llega a la Luna, ya que no hay carrera espacial, así que la llegada del hombre a la Luna se retrasa varios años. En 1973. No se firman los acuerdos de paz de París, ya que no hubo guerra de Vietnam porque no hubo Guerra Fría. En 1974. La población mundial supera los 4.000 millones de personas. Ya que no hubo grandes genocidios, la población se disparó aún más. En 1979. No sucede la revolución islámica de Irán. No existe la Guerra Fría ni el Estado de Israel, por lo que no hay conflictos importantes dentro del mundo musulmán. Así que los países islámicos se modernizan y se occidentalizan. Por lo tanto, tampoco aparece el terrorismo islámico. En 1982. España gana la Guerra de las Malvinas. Argentina no existe como país, y España es más poderosa que Reino Unido. En 1986. No se crea la Unión Europea, ya que no hubo Segunda Guerra Mundial. 1991. Yugoslavia no se desintegra y no hay guerra. La Guerra Fría nunca existió, así que Yugoslavia tampoco. En 1995. Internet se expande por todo el mundo gracias a España. Al ser el país con más necesidad de comunicarse a nivel internacional, es el primero en desarrollar estas tecnologías y en expandirlas. Por lo tanto, España se convierte en un gigante informático. En 2001. No suceden los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre, ya que en esta realidad no existe el terrorismo islámico. 2008. No existe la crisis financiera internacional. La economía no ha crecido de golpe, ya que no hubo Guerra Fría, y la economía estadounidense no se disparó. Y para terminar, 2012. La premonición de los mayas del fin del mundo cobra muchísima más atención con los españoles dominando el mundo. Y como en nuestra realidad, no sucedió nada de nada, y España sigue siendo la mayor potencia del mundo. Así que en una realidad en la que el Imperio Español nunca hubiera dejado de existir, nos encontraríamos con una población de más de 10.000 millones de personas en todo el mundo. El idioma internacional sería el español, la comida internacional sería seguramente la comida mexicana,
y no las hamburguesas o las pizzas. Y la música pop internacional, en vez de estar basada en el rock estadounidense, estaría basada en ritmos latinos, como la salsa. Aunque hay que reconocer que una realidad en la que el Imperio Español hubiera seguido otra trayectoria solo es imaginación. No podemos decir exactamente qué hubiera pasado. Lo que sí que podemos es dar a entender de que si no pasó el punto A, no pasó el punto B. Aunque no sabremos exactamente qué habría pasado. Y seguramente nunca sepamos exactamente qué hubiera pasado. Pero aún así espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que le deis una buena manita arriba, un buen like si os ha gustado de verdad, ya que ha llevado mucho tiempo de pensar en todos los acontecimientos internacionales y cuál ha sido su relación entre ellos. Estos vídeos llevan mucho trabajo, en serio. Dadle like también por la decoración, muy española. Suscribiros aquí al canal para ver más vídeos que subiremos en el futuro. Dejad un buen comentario y también comentad qué cosas habríais cambiado, qué cosas habríais dejado, qué cosas creéis que sí que habrían sucedido, qué cosas creéis que no habrían sucedido, o todos los puntos que queráis. Espero que paséis un feliz día 12 de octubre y que sobre todo, no te vayáis del mon.